17 años como jugador, 8 años como entrenador de porteros. Dentro de esta cantidad de éxitos que tuvo el Barça, ¿qué tuvo más peso? Tuvimos la posibilidad de conocer al Maradona persona, hasta que llegó en un momento dado un diagnóstico que hizo dejar el fútbol y centrarme en darle visibilidad a la ELA. ¿Qué es la ELA? Una enfermedad sin tratamiento ni cura. Somos unos 4.000 los casos que hay en España. De pronto estás escuchando a una persona con ELA que quiere seguir viviendo. Estamos desaprovechando un mensaje potentísimo. Aquí tenemos coche, Pita. ¡Vamos allá! ¡Venga! Vamos a ver qué tal. Dale, dale ahí. Un buen cochazo, la verdad. Hombre, no me esperaba menos de nuestros amigos de Marcos. ¿Nos metemos dentro, Diego? Hombre, claro, estoy deseándolo. Voy por la otra. ¿Vas por allí? ¿No quieres conducir tú? Venga, va. A ver por ahí, a ver qué tal. Buah. Vaya maravilla, chavales. Vais a estar aquí como en el sofá de casa. Vamos para allá, ¿no? Venga, vamos. Y qué flipante, la verdad. Vamos, Muy guapo. Meteos. El próximo partido del Madrid lo veo aquí. Buenas. Vamos para allá. A ver, enséñanos ahí alguna de las maravillas que tiene el cochazo. Hombre, tiene de todo, la verdad. Esto tiene... Bueno, tiene techo de estos solares. No me digas. A ver. Aquí. Oh. Bueno. Ahí va, estoy flipando. Espectacular, ¿eh? Bueno, pues hoy, aunque vayamos a trabajar, es fiesta, ¿no? Porque viajar en un coche así... Hombre, y con la entrevista que nos espera, yo tengo unas ganas Nada, de pues... coger a Juan Carlos por banda. Aquí llevamos el primer cochazo que nos deja Marcos Automoción. Empezamos con ellos esta súper aventura y nos vamos a hacer una entrevista de las que vamos, de quitarse el sombrero. ¿A quién vamos a entrevistar, Robert? Pues entrevistamos a Juan Carlos Unzúe, que exportero del Barça y ahora un ejemplo en difusión de la ELA, que es la enfermedad que tiene él ahora mismo. Y vamos, va a ser una entrevista flipante, estoy seguro. Claro, como siempre esperamos ahí que nos cuente muchas cosas. Además se puede hablar con él seguro que de fútbol, que sabes que nos apasiona, de la ELA. Vamos, va a ser un rato brutal. Tiempo de personas con Juan Carlos Unzúe. Muy buenas, familia. Aquí estamos una vez más con todos vosotros. Hoy nos hemos vuelto a trasladar a la ciudad de Barcelona, a la ciudad condal, y estamos con un invitado de auténtica excepción que ha tenido una vida llenísima de grandes anécdotas, experiencias, y que ahora os presentaremos. Y por supuesto me acompaña Roberto. Roberto, muy buenas. Muy buenas. Pues nada, yo encantado. Y quiero hablar poquito yo, porque la verdad es que el entrevistado, hemos estado ahora hablando un rato y joder, la verdad es que la de experiencias y vivencias que tenemos hoy en el programa pues va a ser espectacular. Juan Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, pareja. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de conocerte y de estar aquí contigo. Bueno, en primer lugar queríamos daros las gracias por habernos abierto las puertas de vuestra casa, por habernos tratado así de bien desde el principio. Da gusto, es un lujo encontrar gente como vosotros. Y bueno, vamos a pasar aquí un rato agradable, divertido y... Seguro que sí. Hablando de un montón de cosas. Muy bien. Pues nada, arranca tú hoy. Pues vamos a hacer como decíamos antes, un poco como vaya fluyendo, y queríamos saber un poco cómo te defines tú, porque a lo largo de tu vida has pasado por muchas etapas y bueno, ¿cómo te definirías tú? Pues yo suelo decir que soy una persona muy normal, ¿no? Que evidentemente ha tenido el privilegio, la fortuna de hacer de su hobby su profesión y la cual he podido desarrollar en diferentes roles, ¿no? Pues 17 años como jugador, como portero además. Exactamente, 8 años como entrenador de porteros, 4 años de segundo entrenador, otros 3, 4 de primero, entonces... Bueno, hasta que llegó en un momento dado un diagnóstico que hizo que mi decisión fuese dejar el fútbol y centrarme en darle visibilidad a la ELA, que es la enfermedad de la que estoy diagnosticado, y contar e intentar pues concienciar a la gente de qué es esta enfermedad y sobre todo de cuál es la cruda realidad de la mayoría de mis compañeras y compañeros de ELA, ¿no?
Que hay un momento en la vida en el que dicen, oye, es la vida soñada, o por lo menos gente joven como nosotros, que dicen, oye, fútbol, hacer deporte, tener compañeros increíbles, pero llega un momento en el que dicen, oye, esto está fenomenal, pero lo importante es mi vida, mi familia. Sí, en el momento que me diagnosticaron, aún recuerdo que el neurólogo, yo era entrenador del Girona en aquel momento, y le pregunté, ¿no? Digo, doctor, yo voy a poder seguir entrenando porque a día de hoy tengo un contrato firmado con el Girona. Y me dijo, Juan Carlos, yo creo que tu ELA va a ser de progresión lenta y tú no tienes que chutar ahora, ¿no? Tú no tienes que hacer esfuerzo físico. No. Pues tus capacidades cognitivas con esta enfermedad no se ven afectadas. Por lo cual, si tú quieres, vas a poder seguir entrenando algún año más. Entonces, yo en aquel momento, pues sobre todo por una razón, y es que para mí la ELA había sido una desconocida, decidí darle visibilidad. Entendía que había que visibilizar esta enfermedad, como muchas otras, y vosotros lo sabéis muy bien, para que la gente pudiese estar un poco más concienciada y, en cierta manera, sobre todo, los políticos que en un momento dado nos den esas ayudas, que pongan en activo esa ley ELA que venimos pidiendo ya desde hace un tiempo. Vamos a hablar seguro. Oye, ¿cómo empieza tu relación con el fútbol? Porque veníamos hablando en el coche, porque hemos venido en coche desde Valencia, digo, oye, normalmente de jóvenes ninguno quiere ser portero, porque lo tuyo fue vocación, oye, en el recreo no se pone nadie, venga, me pongo yo. No, no fue vocación. Es más, la gente que me conocía de aquella época no le cuadraba esto de que yo fuese portero, porque yo en los tiempos que corren ahora me hubiesen diagnosticado con hiperactividad seguro. O sea, yo era súper activo. Bueno, como éramos, yo creo, en aquella época, ¿no? Yo siempre suelo decir que he tenido una infancia inmejorable. Y lo que recuerdo de la infancia es que estábamos con toda tranquilidad en la calle. Sí. Nuestros padres no tenían ningún problema en dejarnos salir y te decían cuándo tenías que volver, pero estabas en la calle. ¿Y la calle qué hace? Pues que socialices, que estés con tus amigos, con tus amigas, que estés activo. En aquella época, claro, no teníamos no había tecnología. No había tecnología. Había un balón, había unas chapas, había una pelota, y había amigos y amigas para disfrutar, ¿no? Entonces, yo la infancia que tengo, el recuerdo que tengo es fantástico. Y lo de portero, pues vino como consecuencia de que yo soy el hermano el hermano pequeño de 6. Y yo quería jugar con mis hermanos. Claro, ellos tenían 13, 14, 15 años y yo tenía 7, 8. Y claro, ellos estaban jugando con su cuadrilla, con los de su edad. Y entonces cuando yo les preguntaba, ¿puedo jugar con vosotros? Y ellos me decían, sí, pero de portero. Te pones, que se decía. Y tuve la fortuna de que esto fuese así, porque yo alterné en la portería y ser jugador de campo hasta los 15 años, que me firmó Osasuna el primer año de juvenil. Entonces, vamos a decir que estoy seguro que de jugador de campo no hubiese tenido la carrera que he tenido de portero, ¿no? Entonces, encantado de ser el pequeño y de que aquellos amigos me obligasen a poner o a ir a la portería. Yo te quería preguntar un par de porteros que me vienen ahora a la cabeza. ¿En qué portero tú te inspirabas o cuáles eran tus porteros cuando empezaste ya a saber que ibas a ser portero, en los que tú querías parecerte o los que querías imitar? Pues mira, no he tenido más que un ídolo en toda mi vida. Y ese ídolo era Luis Miguel Arconada. De hecho, yo, los 17 años de profesional, jugué con medias blancas, imitándole a él. Por él. O sea que en ese momento se podía, porque ahora me imagino que... Así es, más complicado. Complicado, pero en aquel momento nos daban esa posibilidad y jugué por él. Y yo recuerdo tardes de domingos que hacía mal tiempo y no podía salir a la calle, y yo tenía reventado el sofá de mi casa. Porque con una pelotita, ¿qué va? Haciendo de Arconada. Aunque yo hacía
evidentemente no decía Luis Miguel Arconada, decía ¿para dónde Juan Carlos Unzué? ¿Entiendes? Pero claro, yo me tiraba por el suelo con una pelotita de tenis, la tiraba a 3 metros y iba por ella y me tiraba encima del sofá. Exactamente. Aquello me vino muy bien. Pues, Roberto, permíteme otra. Pues yo te quería preguntar, esta ya es un poco porque soy fan del fútbol y habrá mucha gente que le interese. ¿Crees que ha cambiado mucho la figura del portero de antes, cuando yo empezaba a ver fútbol, los 80, los 90, al portero de hoy? Que ahora se juega, ahora juegan más de líbero, antes estaban más bajo palos. ¿Crees que ha cambiado la...? Sin duda, Diego. El cambio, la evolución ha sido enorme. Yo diría que junto con los centrales son los puestos que más ha evolucionado el fútbol. Antes a los centrales, como al portero, se les exigía que el rival no hiciese gol. Pero ahora, además de eso, te exigen, hay que salir jugando, la parte del juego, ¿entiendes? Tienes que ser el primer hombre a poder ser en superioridad para eliminar una línea de presión del rival. Entonces, yo creo que esas posiciones hoy están mucho más obligadas a tener unas capacidades enormes en todos los sentidos. Entonces, yo creo que esa evolución ha sido muy buena, sobre todo para el espectáculo. Y yo, de hecho, ya en aquella época, y como consecuencia de eso que os he hablado antes, de haber jugado de portero y de jugador hasta los 15 años, claro, yo en el partido, en los años 80, finales de los 80, ya me colocaba en relación al juego. No es que yo fuese un tío que tenía una capacidad para intuir lo que iba a venir, ¿me entiendes? No, lo hacía porque yo me sentía en cierta manera jugador. Entonces, sin darme cuenta, yo estaba posicionado en relación al juego, que es como ahora están los porteros en todo momento, ¿no? Y aquello yo creo que me vino muy bien. Primero, para que me fichase el FC Barcelona con Johan Cruyff de entrenador, y segundo, el resto de mi carrera. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de tener en Sevilla a Luis Aragonés, que era un entrenador que le gustaba jugar con la defensa bien adelantada, de hacer una presión en campo contrario. Claro, para eso necesitaba que el portero jugase en relación al juego y a su línea defensiva. Y me acuerdo un comentario de él cuando llegó el primer día. Me dice, mira, usted, él siempre nos ha hablado de usted. Usted, bueno, prensa y todo también usted tiene la capacidad para jugar como yo le voy a pedir. Usted va a ser el hombre libre del equipo. Y seguramente que en el transcurso del año le van a meter un par de goles del medio campo. Pero no se preocupe, que ese riesgo lo asumo yo. Y la responsabilidad de esos 2 goles será mía. O sea, que usted juegue sin ningún miedo en esa posición. Yo, que era bastante valiente, solo faltaba que el entrenador me lo dijera, ¿no? Bueno. ¿Y te metieron los 2 esos o no? Y me metieron. Me metieron un par de ellos. Y evidentemente ahí estuvo Luis Aragonés para subir dando la cara, ¿no? Eso también a mí, como después de entrenador, me sirvió de mucho. He tenido muy grandes entrenadores, ¿no? Y eso me ha servido mucho para... Después, si quieres, nos metemos en cómo ha influido, porque tú fuiste muchos años entrenador de porteros y además del Barça, bueno, Ter Stegen es un portero que juega con los pies mejor que muchos jugadores de campo. Pero ¿cómo es... cuando tú te empiezas a creer ya jugador, porque ya te ficha los Osasuna, después posteriormente pues pasas por Sevilla, pasas por Barça, pasas por varios equipos, ¿te lo empiezas a creer ya en el Osasuna? Entiendo que sí, aunque eras muy joven, con 15 años. ¿Cómo es esas primeras sensaciones? A ver, yo el recuerdo que tengo es que casi no me dio tiempo ni de soñar, porque yo a los 13 años no había jugado en ningún equipo. Mi primer equipo fue... uno de allí, de un pueblo al lado de Pamplona, ya como infantil. Ostras. Entonces, claro, en 5 años yo estaba en primera división. Claro. Entonces la sensación fue, el recuerdo que yo tengo es que no me dio tiempo de soñar. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba en el primer equipo, ¿no? Entonces, no voy a decir que fue fácil, porque no lo fue, porque evidentemente... La carrera de cualquier jugador está llena de momentos de decepción, de frustración, porque eso es lo que generan las derrotas.
Y eso yo creo que es lo bueno de competir y de practicar un deporte como el fútbol, al que yo animo a todas las personas, sobre todo a los chicos y chicas jóvenes, ¿no? Porque te va a dar la posibilidad de adquirir unos valores que te van a servir no para el fútbol solamente, sino para el resto de tu vida. Para la vida. Es así. Y cómo, precisamente una de las preguntas que te queríamos hacer es, esos valores, pues, entiendo que después te han ayudado a enfrentar después la enfermedad. Esta es una pregunta que vamos a hacer más tarde, cuando ya hablemos de la enfermedad, pero ya que hablamos de valores, ¿cuáles son esos valores de decir, oye, pues el trabajo, la constancia, me imagino que estarán... Pues yo creo primero el valor del compromiso, de que tú firmas por un equipo y tú tienes que comprometerte con ese club. Claro. Juegues, no juegues, te pongan más, te pongan menos, tú tienes un compromiso de una temporada mínimo, entonces hay que cumplirlo, y si no lo cumples no sirves para esta historia. Que siendo portero además es complejo, porque seguramente te pagan etapas sin jugar. O no juegas. Yo por suerte en esos primeros años evidentemente era titular, ¿no? Pero yo creo que también el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo tan importante en la vida para todas las personas, ¿no? Y yo digo que después también tienes la posibilidad de adquirir un valor que para mí es esencial en las personas, y es el valor de la empatía. Claro, tú al final sabes que solo no vas a ningún sitio. Claro. Necesitas de tus compañeros para que a ti te vaya bien. Entonces, claro, si necesitas de esos compañeros, tú lo primero que te haces es preocupar y ocupar de ellos. Pero es que curiosamente lo que aparece es momentos donde tú estás más fuerte y animas a tu compañero. Pero hay otra vez de que tú estás más bajo y el que te anima es tu compañero. Entonces ahí se genera de forma muy cercana, de forma muy natural, esa empatía, que yo creo que a mí me ha servido, no tengo ninguna duda, para el resto de mi vida. Nosotros en la empresa siempre decimos, Diego, que hay muchos valores que son muy similares respecto al deporte. O sea, hay valores en común. Lo que dices tú precisamente de lo de cuando un compañero se siente más fuerte y tiene que animar al que a lo mejor no está tan motivado en ese momento, yo creo que la empresa es un reflejo total. El trabajo en equipo es una cosa que se lleva dentro y fuera del campo. O sea, al final en tu familia, en tu empresa, en quieras que no, el trabajo en equipo tiene que acompañarte allá donde vayas en tu día a día, claro. Incluso si ves a alguien por la calle que necesita ayuda, o sea, es un valor humano. Claro. Esto va de personas. Es que es así, lo que es el trabajo en equipo, por ejemplo, que nosotros ponemos tan en valor, eso, claro. Y en el fútbol se aprende. Yo, por ejemplo, muchos años me dediqué a la música, es exactamente igual. Con tus compañeros de grupo a la hora de hacer tus pruebas de sonido, de tu tal, tu cual, el tema de que un día en un concierto te salga horroroso y te hayas equivocado 10 veces, pues ahí irá el compañero y te dirá, tío, no te preocupes, que esto le vas a dar la vuelta. Que no se ha enterado nadie, te dicen. No te preocupes, que seguro ya te lo crees o no, pero trata de animarte, que es lo importante. Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Que el deporte te da esa posibilidad, ¿no? Juan Carlos, ¿y cómo es el paso de un Osasuna a ir a un gran equipo, a un equipo grande como el Barça, ya aparte lógicamente de lo emocional y eso, pero en cuanto a cosas como la presión, el salir a un estadio de 100.000 personas lleno, o sea, ¿qué supone para una persona decir, joder, que me ha fichado el Barça? O sea, ¿qué es eso? A ver, yo no noté demasiado cambio, también es verdad, porque en el Barça, los 2 años que estuve como jugador, apenas jugué, porque coincidí con Andoni Zubizarreta, del cual aproveché para aprender muchas cosas, ya no solamente en el terreno de juego, sino fuera del terreno de juego, pero que no me dejó jugar prácticamente en los 2 años, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo creo que el cambio está más cuando tú te haces profesional, cuando esa primera temporada, cuando tú empiezas a vivir experiencias que no has vivido en tu vida. Claro, y de pronto hay 10.000 y de pronto hay 60.000. También es verdad que yo, por lo menos mi experiencia personal, no había mucha diferencia en jugar en el Bernabéu o jugar en el Sadar. O sea, al final era un partido de fútbol. Yo creo que la tensión por lo general se tiene
antes del partido. Yeah. Incluso diría yo hasta el momento que empieza el partido, pero cuando tú estás centrado en el juego, ese mismo te ayuda a desconectar, esa presión y a centrarte en el juego. Entonces te olvidas un poco de la gente que hay alrededor, de si pitan, de si no pitan. Tú estás centrado evidentemente en lo tuyo. Mira, yo, mi mejor amigo, su padre fue jugador del Betis. Es Eduardo Rodríguez, debe ser de tu quinta. Eduardo Rodríguez, delantero. Ajá. Después fue al Hércules. Vale. Sí, y me acuerdo porque a mí esto me parece súper curioso, el tema de la presión, de estar en un campo, dice, hasta el momento que nos roda el balón, que lo mismo dices tú, dice, en el momento en el que chocas las manos, dice, sientes un sentimiento de soledad, de que estás tú solo en el campo, pese a que estás rodeado de 100.000 personas, dice, parece que estés tú solo, o sea, es una sensación súper concentrado, ¿no? Sí. Esa quizá la podíamos sentir más los porteros, ¿no? Sí. Que muchas veces... Estás solo. Y en aquella época sí que muchas veces te sentías parte diferente del equipo, ¿no? Porque ya de por sí los porteros nos suelen tratar de que somos los raros, ¿no? Hombre, un pelín tienen de razón. Primero porque somos los únicos en el campo que vamos vestidos de forma diferente. Podemos coger la pelota en el área con las manos. O sea, claro que somos raros, somos diferentes, ¿no? Pero yo creo que también esa evolución de la que hablábamos antes, lo que ha hecho yo creo es que el portero, por una parte, esté mucho más exigido, pero por otra, esté de forma más sencilla, centrado en el juego, porque se siente partícipe en todo momento. No es como antes, que los porteros casi no salían del área pequeña. De desconexión. Estabas de desconectar. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que le dabas muchas vueltas, ya no te digo si habías cometido un error. Claro. Pues, entonces era difícil centrarse en otra cosa que no en ese error que habías podido tener, ¿no? Y ahora, lo que decimos, tú eres parte del juego y tú te centras en el juego. Entonces la atención es más fácil de mantenerla. Oye, y dices que estuviste 2 años con el Barça y ya te decía antes que yo escuché tu podcast con Jordi Wild y hablabas mucho de tu relación con Cruyff, que me parece súper curiosa, porque dices, en la entrevista decías que incluso hubo momentos que tú sentías que te faltaba el respeto, pero que después sí que lo veías con otros ojos. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo era Cruyff de entrenador? Pues era muy exigente, pero a la vez muy cercano. Entonces, claro, yo en aquella época, pues la frustración de no jugar, pues te hacía pensar en algún momento que este hombre me está faltando al respeto, porque me está presionando, me está apretando. Joder, pero si yo no juego, si yo no... Y justamente lo que él quería era sacarme mi mejor versión. Pero en aquel momento me costaba entenderlo, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo después de salir de aquí, y cuando tuve la relación con él y la seguí manteniendo, te das de cuenta que justamente lo que quería era lo mejor para ti. Entonces, yo suelo decir que a todos nos gusta que nos traten con cariño y con respeto, pero a veces confundimos o creemos que no nos tratan con cariño si no nos dicen lo que queremos escuchar. Muy bien. Esta es mi reflexión, ¿no? Respecto a esta relación con Johan Cruyff, ¿no? Y era tan bueno técnicamente como dicen, que a veces él en los entrenamientos le llegaba un balón y que poco menos él mismo toreaba ahí a la mitad de los que había entrenando con él. Mira, Diego, yo tengo una anécdota con él, buenísima en este sentido. Evidentemente, claro, yo suelo decir que Johan Cruyff tenía una ventaja, y era que lo que nos explicaba, él lo practicaba y lo hacía. Los juegos de posición, cómo te tenías que perfilar, cómo te tenías que colocar, dónde, en qué momento, claro. Y tú te lo explicaba, pero además le veías cómo lo hacía. Entonces, claro, no hay mejor forma de enseñar que de esta manera, ¿no? Pero es que fíjate, digo, yo, días que, por ejemplo, Andoni Zubizarreta se iba con la selección, él, en algún entrenamiento, se ponía de portero. Cruyff. Sí. ¿Y sabes lo que he pensado en algún momento? Lo que pensé, que también de portero era mejor que yo. O sea, era pura intuición. Era pura intuición. Sí. Evidentemente no tenía técnica. Sí, pero estaba tocado por la varita y sabía... Tenía esa intuición para ver dónde iba a llegar la pelota.
y paraba. Y digo, pero puede ser este tío, pero si este ha sido jugador, digo, para más que yo. Este sabía... Sí. Oye, ¿y Maradona? Y ya, hablando de hiperleyendas, porque vamos, leyendas de ese nivel hay 4 o 5. Maradona fue una experiencia espectacular. Sí, en Sevilla yo estuve 7 años, como bien sabéis, y la verdad es que el año de Bilardo como entrenador y Maradona de compañero fue una experiencia y un aprendizaje continuo. Continuo, pero incluso más allá que lo futbolístico. O sea, a mí lo que más me impactó de Diego no era lo futbolístico, que también. Es que yo creo que está al nivel, ¿no? El personaje Maradona y la sí, pero claro, una cosa es que tú lo conozcas desde la distancia, por los medios, que evidentemente sacan la noticia que quieren. Claro. Algo que has hecho, pero a veces una parte. O fuera de contexto. Eso es. Sí. Entonces, claro, nosotros allí tuvimos la posibilidad de conocer al Maradona persona. Y era una persona cercana, súper compañero de los de verdad, de los que te decía las cosas, pero además te lo decía las cosas sabiendo que él se había equivocado y él te decía, os tengo cariño y por eso os cuento, porque yo he cometido un error y no quiero que lo cometáis vosotros. Claro, porque él está al final de su etapa, ¿no? De deportiva. Sí. Yo creo que sería la temporada 94, 92-93. 92-93. Era después de todos los problemas que había tenido en Nápoles. De hecho, estaba sancionado, pero yo creo que la propia FIFA lo saca un poco, lo saca Bilardo de Argentina y lo trae al Sevilla, evidentemente lo contrata al Sevilla, pero yo creo que es la propia FIFA a la que le interesa que Maradona vuelva otra vez. Ya, claro. Porque, claro, el seguimiento que tenía era increíble. Y estaba el Mundial de Estados Unidos del 94 a la vista. Claro. Entonces, yo creo que ahí hubo, pues eso, ganas de que Maradona volviese a jugar y lo consiguieron y la verdad es que disfrutamos con él unos cuantos partidos. Normal. Luego en ese Mundial del 94 recuerdo yo que se armó un revuelo enorme porque se lo llevaron a mitad de Mundial. Sí, que también yo nací en el 94, o sea que... Yo recuerdo perfectísmente cuando le hicieron un control y lo expulsaron a mitad del Mundial. No lo sabía. Sí, lo expulsaron del Mundial. Sí, esa ha sido un poco su historia, su difícil historia. Sí, totalmente. Juan Carlos, y antes de hablar un poco, porque me interesa mucho lo que es también el punto de vista de un entrenador, una pregunta, a no ser que Roberto quiera preguntar algo, en el aspecto futbolista, jugador, me molaría que nos hablaras de un compañero y un rival, algún compañero que a ti te haya impresionado de los que hayas tenido y el rival al que te hayas enfrentado que digas mucha tela. Pues mira, yo creo que rival ha habido dos que me han hecho sufrir mucho y que me han metido algunos goles. Alguno que otro. Y eran Hugo Sánchez, que yo he visto pocos delanteros con la capacidad de remate al primer toque como él hacía. Yo he escuchado estadísticas de que casi todo, bueno, no sé si me lo habrás dicho en tú. Cualquier posición, con cualquier parte del cuerpo, tenía esa capacidad para hacerte gol, ¿no? Y después otro que también no me enfrenté mucho a él, pero me llamaba mucho la atención y era espectacular, Romario. Mira, Romario, yo sabía, no también, sé por qué tenía... Es que la verdad es que fue un jugador diferente. Diferente. Y después, Hugo... como me preguntabas como compañero, ¿no? Pues por suerte no me puedo quedar con uno, porque he tenido tantos buenos compañeros que a día de hoy sigo manteniendo la amistad con ellos y eso es un poco lo que te llevas del fútbol, ¿no? Entonces yo he sido una persona que cuando he estado en los equipos, quizá de cara afuera no llamaba demasiado la atención, o mi carácter o mi forma de ser, pero yo dentro siempre me ha gustado hacer equipo, exponer, sí, hacer equipo evidentemente, y con ese objetivo exponer mi forma de pensar. Y claro, como podéis comprender, en 17 años he tenido equipos y momentos muy buenos, pero también momentos muy complicados. De hecho, yo tengo 3 descensos
con Sevilla, con Tenerife y con Oviedo. Entonces, claro, podéis imaginaros lo que es un vestuario cuando estás en esa situación de posibilidad de descender, hay mucha tensión, hay mucha presión y yo recuerdo que me gustaba implicarme. Sí. O sea, creo que ha sido un poco mi forma de hacer durante toda la vida, ¿no? En cualquier rol que he tenido, lo que he tratado no solamente de hacerlo, sino de hacerlo de la mejor manera posible. Sí. Por lo menos esa era mi intención. Yo me quedo con eso, al final es lo mejor que te llevas de cada etapa de la vida, igual que tú y yo, personas, que sí. del trabajo hemos conocido gente de otras empresas maravillosas, yo gracias a la música he podido tocar y conocer gente con la que aún tengo cariño, incluso en los estudios, amigos del instituto, de la claro. universidad, al final de cada época lo que te llevas son las personas, es lo más bonito que hay. Y lo que tú decías, porque tú no te acordabas, claro, ahora mismo tú has vivido la época de los caníbales estos, de Messi y de Cristiano, que te meten 50 goles por año, pero lo de Hugo que decía él, la temporada 89-90, que fue la de la quinta liga de las consecutivas que ganó el Madrid, eran 38 jornadas y Hugo metió 38 goles, a gol por partido. Ahora lo han No se superado. había visto. En aquel momento no se había visto nunca. Claro, estos lo han superado, porque estos lo han superado todo, pero en el momento imagínate Ahora lo que yo da. creo que volveremos a esas cifras, porque Pues seguramente. igualar aquello... Seguramente, no es Ni fácil. llegamos, no creo que el que sea Pichichi de este año llegue a meter 30 goles, sea el que sea. Porque Lewandowski este año está jugando menos. No sé cómo está ahora mismo el Pichichi. Yo creo que ni, pues será incluso será Bellingham si me apuras. Sí, por ahí andará. Y tú contento, claro. Yo, Como buen madridista. yo contento. Muy bien. Oye, la segunda etapa deportiva, que ya es la parte de entrenador, tú has vivido como segundo entrenador la época más gloriosa del Barça, de la historia, viviste el sextete de Guardiola y después viviste el triplete de Luis Enrique. ¿Cómo se vive el sextete en concreto? Porque fue el primero y porque fueron 6 y porque mejor fútbol que ese, siendo yo madridista, No veremos otro. no veremos otro. No veremos otro. ¿Cómo se vive eso? hombre, Nos comentabas fue muy antes bonito. lo de la disciplina, ¿no? Que se integra una disciplina importante en el Barça. ¿Cómo Sí, fue? sí. Está claro que no nos olvidemos de Frank Rijkaard. Ya. Y de esa Champions Totalmente. que se ganó en el 2006, porque yo también os tengo que decir que a nivel personal mi experiencia de 5 años con Frank Rijkaard fue fantástica. Sí. Yo he sido una de las personas Con el gol de Belletti. que más han condicionado mi forma de ser. Sí. Porque, os cuento, él era muy diferente a mí, yo era muy diferente a él, pero yo le veía actuar y me gustaba lo que veía. Entonces, evidentemente, no tienes que copiar a nadie. No, claro. Pero esa vivencia con él continuamente durante 5 años, yo creo que hizo que, por ejemplo, mi carácter fuese más equilibrado. Y esos momentos de frustración, de decepción, los llevase de mejor manera. Momentos de dificultad, como entrenador de porteros en este caso, y Eso te iba a decir. con Víctor Valdés de por medio, solucionar ese tipo de situaciones fue, en cierta manera, gracias a Frank Rijkaard. Y después pues tengo la suerte de vivir ese sextete con Pep Guardiola, ¿no? Y después el triplete con Luis Enrique. Yo antes comentábamos fuera de cámara, ¿no? Que para mí hay un cambio en el 2008, cuando llega Pep, en cuanto al cuidado y al día a día de los futbolistas. ¿Qué ocurre? Pues que al final todos imitamos, entre comillas, al que gana. Entonces, claro, cuando ganamos ese sextete, todo el mundo, y digo todo el mundo, no solamente en España, sino en el resto, pregunta, ¿qué están haciendo estos? Claro. Y claro, ¿qué había hecho Guardiola? Guardiola había tomado una serie de decisiones muy transgresoras. Yo diría tan transgresoras casi como esa idea de fútbol que trajo Johan Cruyff, ¿no? Que tenían ciertos paralelismos, ¿no? Entonces Pep, por ejemplo, una de las cosas que obligó al inicio fue a desayunar y comer, además de hacer un trabajo propioceptivo antes o después de los entrenamientos, a todos los jugadores. Que eso no Entonces, se hacía antes. No se hacía. No se hacía. Entonces fue el cambio brutal. Porque los que primero aceptaron ese cambio fueron los jugadores. Ya. Claro. ¿Qué relacionaron? Gano, me cuido, gano. Acto-consecuencia, ¿no? Eso es. Si hago muchas veces este acto, Eso las es. consecuencias serán... Eso es. Entonces no les costó Acción-reacción, ¿no? Que- demasiado mantener aquellos hábitos. Yo estoy seguro, no solamente cuando estuvo Pep Guardiola, sino después el resto de sus carreras. Claro.
Claro, tú ya te haces... Y además que, como digo, como consecuencia de ese cambio, el resto de los equipos pues prácticamente a día de hoy hacen todos lo mismo. Entonces los jugadores de aquella época, ya después cuando ya no estaban en el Barcelona, habrían salido a cualquier otro equipo y habrían tenido las mismas exigencias, pero para ellos ya era algo habitual y además algo en lo que creían. Veníamos hablando porque, claro, esto es un tema que, ya te digo, siendo nosotros futboleros, era un tema que nos llamaba mucho la atención. Decimos, dentro de esta cantidad de éxitos que tuvo el Barça, ¿qué tuvo más peso? Porque claro, Pep Guardiola será un entrenador tremendo, la disciplina es clave para conseguir los éxitos, pero claro, es que en el equipo estaba Puyol, estaba Piqué, estaba Xavi, estaba Iniesta, estaba Messi, estaba Busquets, o sea... ¿Cuál crees que fue la clave o qué peso, cómo se repartía el peso para que todos éxitos fue un cúmulo de todo? Sí, un cúmulo de todo. Desde de fuera, cosas... sin saber, sin estar dentro del fútbol, dices, claro, es que con Messi, con Busquets, con Xavi, con Iniesta, es más fácil ganar. Claro, pero en aquel igual que momento... ganó el Mundial España también, claro, pero con ese bloque. Ojo que en aquel momento esos Busquets, Pedrito, Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Puyol, aún no eran tan conocidos. O sea, obviamente han dado el salto a través de la experiencia de ese año, de esos años. Claro, sí, Puyi, algunos ya habían ganado, Xavi, Andrés, la Champions del 2006 con Fran, pero claro, la experiencia de ese año fue brutal. Entonces es un cúmulo, yo creo, de cosas bien hechas, que además se junta con un entrenador que para mí ha sido un transgresor. O sea, Johan dio un cambio, sin duda, al fútbol y en general al fútbol español. Su llegada aquí condicionó después a muchos entrenadores. Pero lo que hizo Pep Guardiola ha sido espectacular. Y yo os puedo decir que es muy bueno, sobre todo en el aspecto táctico. Esa es y evidentemente gestiona muy bien cualquier vestuario. Aquel que tenía jugadores muy importantes, pero después todos los vestuarios donde él ha estado. Y esto para un entrenador es clave, ¿no? Puedes manejar muy bien todo el tema táctico, pero si después no gestionas bien el grupo, va a ser muy complicado ganar. Así es. Y se pondría, Juan Carlos, no en el Barça, te hablo ya en general, ya que tenemos la suerte de hablar contigo, que tú has sido las dos cosas. Yo he estado en debates futboleros miles de veces, tú también habrás estado, que siempre se habla de qué peso tiene en un equipo, ya no me refiero a ganar, en un equipo un entrenador, porque tú dices, vale, el entrenador es importante, pero a fin de cuentas, desde que el árbitro pita, los que juegan, los que deciden son los jugadores, la figura del entrenador no es tan importante, otros te dicen que tiene más porcentaje el entrenador. ¿Tú cómo crees que se podría medir esto? ¿Hasta qué punto es importante el entrenador o los jugadores? Ya. Evidentemente lo único imprescindible que hay son los jugadores. O sea, un partido de fútbol en cualquier momento se puede llevar a cabo con jugadores. Claro. Puedes estar sin un entrenador. Evidentemente el equipo no jugará tan bien o de forma colectiva como equipo, pero en definitiva, vuelvo a repetir, lo imprescindible son los jugadores. A partir de ahí, yo creo que el entrenador y el staff técnico que a día de hoy tienen los entrenadores es vital. Es vital porque, mira, esto lo solía decir a veces Luis Enrique y estoy muy de acuerdo con él. Les explicaba a los jugadores, mirad, vosotros, por vuestra calidad, vais a poder ganar seguramente el 80% de los partidos sin entrenador. Pero el otro 20% vais a necesitar un entrenador y un staff que os una, que muestre una idea colectiva para poder ganar los verdaderamente partidos importantes. Entonces, aquí somos importantes todos. Entonces creo que esa explicación los jugadores también la pillaron rápidamente y al final, cuando tú consigues como entrenador convencer al jugador, tienes mucho ganado. Puede ser desde el aspecto táctico, puede ser desde el aspecto personal o motivacional. He tenido entrenadores de todo tipo y evidentemente cuando encuentras a alguno pues como Luis, como Pep, como Fran,
que aunan un poco las dos características, pues tienes mucho más posibilidades de que eso tenga éxito. Claro. Pero evidentemente es más fácil tener ese éxito con Messi y compañía que con otros jugadores de menor nivel, ¿no? Sí. Pero también es verdad que los objetivos de los equipos no son los mismos. Ya, claro. No es lo mismo la exigencia de un Madrid, de un Barcelona, que la exigencia de un Celta de Vigo, de un Sevilla o de un Osasuna, ¿no? Entonces, todo es complicado. Todo es complicado porque a veces es mucho más complicado gestionar un equipo que está peleando con ese descenso por la presión, por la sensación de debilidad que hay, ¿no? Que un equipo que está presionando o que está compitiendo por ganarlo todo, ¿no? Claro. Y nosotros que admitimos que Messi es el mejor jugador de la historia, o por lo menos lo vemos así, aunque ya hemos hablado antes que Cristiano es... bueno, él mismo, Messi lo mismo dice que lo saca del resto de jugadores porque lo ve al mismo nivel que él. De verdad... ¿hay una diferencia, o tú has visto en los entrenamientos o los partidos una diferencia tan abismal respecto a jugadorazos como los que tenía el Barça? O sea, era algo tan... A ver, claro que notas la diferencia, porque yo creo que lo que tiene Leo es que tiene la capacidad de él solo, evidentemente con sus compañeros, pero él solo generarte una jugada y hacer gol, que también tiene la capacidad para asistir, para hacer mejor al resto de compañeros, ¿no? Entonces eso le hace, pues, como bien decís, yo creo que es el mejor de la historia. Y yo creo que es sobre todo posiblemente el mejor de la historia, aunque no me gustan las comparaciones, porque para mí lo que le va a diferenciar a él del resto de cracks que ha habido en la historia del fútbol es que él ha estado prácticamente toda su carrera, y seguimos casi a día de hoy, en el top 1, o peleando ese top 1. Entonces, claro, eso es muy difícil. Hay que tener mucha ambición. Ahora con y él la tenía. Con el último mundial, que se puede decir que lo ha ganado él, porque ya no ha estado ahí simplemente rellenando uno de los 23, o sea, lo ha ganado él. Se ha demostrado que hasta el final, ha estado ahí. Con 36 años, 36 años. Leo. Claro, pero empezó con 16. Claro, es 20 años. Bueno, y es que nunca se ha vivido, vamos, vosotros sois mayores que yo y lo sabéis, pero nunca se ha visto que el Balón de Oro, sea Messi o Cristiano, pero y 7 tiene Messi, tiene 7 el Balón de Oro. Sí, ¿no? Ya veremos este año qué pasa. Y Juan Carlos, ¿destacarías algún momento que tengas ahí grabado como tu momento más feliz de la vida deportiva? Pues mira, esta pregunta no eres el primero que me la habéis hecho. Y yo suelo contestar que para mí creo que el momento, no sé si mejor, pero más importante fue mi debut en Osasuna. No lo hemos hablado, pero sí que... Hay que empezar para... Es curioso. Esto ocurrió en 3 días. Yo estaba en el banquillo en Murcia, en la Condomina, en la vieja Condomina, y mi compañero de puesto comete un penalti y se lesiona. Y entonces yo tengo que entrar en frío a intentar debutando a intentar parar un penalti. Y tengo la fortuna de pararlo y de que ese partido acabase 0-0 con una buena actuación. Pero es que a los 3 días yo hago mi debut en el Sadar, en Pamplona, en una eliminatoria de Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona. Partido de vuelta. Nosotros habíamos ganado en el Nou Camp 0-1. Yo no había jugado. Había jugado mi compañero. Y resulta que jugamos el partido. En el transcurso de los 90 minutos perdemos 0-1, con lo cual vamos a la prórroga. En la prórroga sigue el mismo resultado y llegamos a los penaltis. Y acabo parando 2 penaltis, uno de ellos el que nos da la posibilidad de pasar. Increíble. Entonces, claro, vivir aquello en aquel momento con 18 años. En una semana, todo. En 3 días, claro, aquello cambió mi vida. Solemos decir que las primeras impresiones suelen ser muy importantes o captan la atención de mucha gente, ¿no? Y yo he tenido la suerte de que mis primeras impresiones en los sitios donde he estado han sido buenas, sobre todo la época de portero. Entonces eso yo creo que me ha ayudado a que la gente ya desde el inicio
confíe un poco en ti, ¿no? Sí. Es la sensación que he tenido. ¿Y el peor? El peor, ¿Hay alguno en concreto o una época? Decir, los oye, pues, descensos. Los descensos. Los Hay que ser descensos han serios, sido... porque también para los jugadores... Y yo diría que el descenso de Sevilla fue el más duro de los tres. Porque yo sentí, me acuerdo aún, descendimos un partido que jugamos en Oviedo y a la vuelta nos estaban esperando los aficionados en el aeropuerto. Pero no nos estaban esperando para putearnos o para insultarnos. No, estaban allí para levantar el ofrecer su ánimo, su cariño. Increíble. Y yo me acuerdo aquel momento como una sensación de responsabilidad total. O sea, de sentir que, ostras, hemos sido gente, ¿no? los protagonistas de este descenso y eso ha generado que esta gente esté jodida. Pero verlos allí animándonos fue una sensación increíble, la verdad. Eso es algo precioso. Bueno, en Sevilla siempre se ha dicho que el fútbol se vive de otra forma, ¿no? Nosotros hemos colado con el Betis, fuimos a ver un partido además. Jugaba contra la Real Sociedad, en ese momento creo que era tercero Betis, segundo, esto hace 2 años, año y medio. Segundo el Betis, la tercera la Real Sociedad y le cascó 4 el Betis a la Real Sociedad y fue, vamos, yo no he visto nada así en mi vida. La rivalidad que hay en Sevilla es preciosa, porque tiene lo bonito de la rivalidad, no lo malo. Ya. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos son el vecino, ¿no? Es que en la misma familia son los vecinos, claro. son de un equipo y del otro. Entonces, claro, está bien la guasa, se lo montan y se ríen mucho. Son graciosos, evidentemente la semana de antes y la semana después del derbi es la leche. ¿Entiendes? Pero es una rivalidad, yo creo que exceptuando casos muy puntuales, bonita. Los andaluces en general se toman el fútbol muy bien. Yo siempre tendré el recuerdo, uno de los partidos que fui un año al Bernabéu, fui a ver un Real Madrid-Málaga. Fue el año que además fue el año que el Málaga se clasificó para la Champions, que fichó a Joaquín, que fichó a Van Nistelrooy, estaba de Michelis, estaba pues un equipo el Málaga hizo un equipo Cazorla, Santi Cazorla. Y yo me acuerdo que casualmente yo tenía la entrada donde estaban todos los del Málaga y teníamos un cachondeo ahí unos y otros. Además empatamos a uno que nos marcó Cazorla felices toda la en el último minuto de falta directa además, pero ahí teníamos todos una fiesta. O sea, la excusa era el fútbol, el tema era disfrutar. Claro. Por eso que el concepto de los andaluces, bueno, y por eso supongo que la selección normalmente juega sus partidos en Sevilla, porque la atmósfera es diferente. Podría jugar en Barcelona, en Madrid, estadios más grandes, pero no, se van a Sevilla porque se ve que la atmósfera es muy especial. Así es. Oye, dejando el fútbol, porque tú, lo estábamos hablando antes, el mundo del deporte en todos los sentidos, no solo ceñido al fútbol, ha sido súper importante. Tú el ciclismo, por ejemplo, también lo has vivido de cerca, porque tu hermano es director del Movistar. Así es, sigue siendo hoy el manager de Movistar. Es el mismo hermano que en los años 80 empezó con el Reynolds. O sea que si alguno tiene experiencia en este mundo del fútbol, del ciclismo, es mi hermano Eusebio, ¿no? Evidentemente, como os podéis imaginar, en nuestras conversaciones, sobre todo los domingos, cuando nos juntábamos toda la familia, pues aparecía el fútbol y aparecía el ciclismo. Y claro, yo tuve la suerte de vivir aquella época con Miguel Indurain, ganando aquellos 5 tours, y aquello fue fantástico. Tuve la fortuna de poder seguir alguna etapa en el coche en el Tour de Francia o en la Vuelta a España, y fueron experiencias que a mí después me sirvieron para mi carrera como futbolista, Y bueno, después, a partir del 2005, ya cuando estoy aquí de entrenador de porteros, empiezo a practicarlo, como solemos decir, un globero, un globero auténtico, un dominguero globero, pero con toda la intención, ¿no? De dar lo máximo y de sufrir para luego disfrutar el máximo posible cuando acabas, ¿no? Cada una de esas salidas, ¿no? Y la verdad es que a mí el ciclismo y la bicicleta, los últimos 15, 17 años que yo he estado en roles de entrenador de portero, segundo entrenador y primer entrenador, me ha servido un poco para desconectar.
Yo creo para que que sirve ese mucho para la espacio de desconexión, tiempo sí. te olvides de tus ocupaciones o de tu trabajo Sí. y desconectes un poco, que yo creo que es importante para cualquier persona. Sí. ¿Y Luis Enrique ha salido con alguna vez? Porque a Luis Enrique le pega, ¿no? Mucho. Anda que no hemos competido. Sí. Éramos goloberos, pero A muerte. si podía llegar antes que en lo alto de algún puerto, lo hacíamos. Te salía el Lo pulmón por la boca, sí. te hacía falta. Así es. Es muy divertido el ciclismo. Yo en mi caso, claro, no puedo ir solo en una bici, pero sí que tengo en casa una tándem y alguna vez hemos salido, bueno, yo con mi mujer salgo de vez en cuando, pero hemos salido los amigos también. De hecho, bueno, yo llevo a Diego. Claro, yo con Roberto he ido en la tándem y nos los dejamos a todos ahí atrás. Sí. No, es que además la tándem aprieta, o sea, sí, al estar los dos dándole al motor, al final... Claro. Es muy, muy divertido. Nosotros también, rollo para ir a almorzar, o sea, más dominguero imposible. Lo que no sé es cómo bajaba la bici luego con los bocadillos. La vuelta ya era porque era boca abajo ya. Claro, está bien. Y también hemos leído, que asociado con ya un poco tus hobbies y tal, y esta pregunta viene mucho al caso, ahora te contará también Roberto por qué, que también te gustaban los coches, ¿verdad? Mucho. Además estamos súper contentos porque se ha sumado a esta aventura Marcos Automoción, que es una empresa además alicantina, que nosotros también somos alicantinos y nos gustan mucho las alianzas con otras empresas y demás. Perfecto. Marcos Automoción en este caso pues va a colaborar con el proyecto para que cada vez pues traigamos más entrevistados, hagamos mejores vídeos, hagamos incluso actividades y demás. Pues sí, los coches. Y el mundo del automóvil a ti te fascina. Te ha fascinado toda la vida. Fíjate, claro, eran otros tiempos, evidentemente, ¿no? Pero a mí mis hermanos me enseñaron a conducir cuando tenía 14 años. No lo digo muy alto, que... Evidentemente por los caminos de los pueblos. Entre pueblo y pueblo, pues había caminos y allí me enseñaron. Eso a día de hoy es inviable, por suerte. Ya. Por suerte. Bueno, te tenemos que reconocer que Diego alguna vez también ha cogido coche, ¿eh? Sí, con más edad, pero con otro tema. He dicho que yo no me iba a morir sin probar todo y yo quería saber lo que era conducir, y eso te lo digo con un amigo que se ve que era más temerario que yo, lógicamente, me dejó llevar por un descampado su coche. Así es. Todavía recuerdo la anécdota de él sentado en el asiento del copiloto temblando. Y ahí iba yo con mi poquito resto visual en el descampado esquivando árboles y yo, mi amigo, creo que estará arrepentido toda la vida de eso. No pasó nada, pero vamos, yo creo que se un día bajó. nos vamos a animar. Si Marcos Automoción nos deja un coche que no tenga mucho cariño, lo vamos a intentar. Yo porque no lo veo, pero yo creo que mi amigo hizo como el Papa. Cuando se bajó del coche besó el suelo. que vamos. Sí, ya te creo. ¿Tú, qué anécdota podrías contar tú así que hayas vivido en un coche? Que sea reseñable. Yo, por ejemplo, con los coches he disfrutado desde crío. Como les decía, ya nos gustaba en casa la velocidad, los coches. Y yo me acuerdo pues no sé, tendría 8, 6, 8, 10 años, de ir a ver, por ejemplo, el rally Pasco Navarro, que en aquella época tenía una trascendencia enorme. Sí. Entonces era parte del Campeonato de España y íbamos a puertos cerca de nuestro pueblo a ver subir o bajar y verlos pasar. El ruido. A mí me volvía loco el ruido ya. Que ya lo percibías 10, 15, 20 segundos antes de que el coche pasase por delante tuya, ¿no? Sí. Y, ostras, quedarte en una curva y verles cómo cruzaban el coche, cómo salían de esa curva, ¿no? Fue espectacular esa época. Sí, después... ¿Te has animado con rallies tú alguna vez? No, eso ya es demasiado. No. Bueno, es verdad que tampoco no me ha dado ni tiempo. Bueno, no me daba las 24 horas del día para más cosas, ¿no? Pero siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado, sobre todo con los coches, más que la Fórmula 1, el rally. Y después, pues como os podéis imaginar, pues en el coche cuando he conducido no iba lento. Y a veces he hecho cosas que por suerte no ha pasado nada, ¿no? Sí. Evidentemente siempre con la sensación de que los 5 sentidos estaban en la conducción. Sí. O sea, yo cuando iba conduciendo estaba centrado intentando anticipar a esos coches, esos camiones que vienen más lejos,
qué van a hacer, qué no van a hacer. Sí, pero ni aun con esas el coche es peligroso. Sí, está claro. Y a día de hoy, Juan Carlos, con alguna adaptación, alguna cosa que se ponga en el coche, ¿tú a día de hoy puedes conducir o a día de hoy no conduces? Ya llevo ya casi año y medio, va a hacer 2 años, yo creo, en febrero, marzo, que no conduzco. De hecho, fue un viaje que hicimos a Vigo y después de vuelta pasamos por Oviedo, que tuve que hacer un par de charlas y tal, y me acuerdo que cuando salí de Oviedo cara a Pamplona, en los primeros kilómetros de pronto me di cuenta que mi pierna derecha había perdido un poco de fuerza y que me tenía que ayudar con la mano para poder cambiar el pedal. Y entonces aquel momento fue decisivo. La primera gasolinera que encontramos, paramos, se montó mi mujer a conducir y desde entonces nunca más he conducido. Sí, porque ya evidentemente yo sentí primero que ponía en riesgo mi vida, pero es que ponía en riesgo la vida de los demás. Entonces, no. Desde entonces tengo la suerte pues, de que mi mujer pues, me sigue a todos los sitios, como bien sabéis, y también pues conducir, ¿no? Que evidentemente a ella no le gustaba tanto como a mí. Pero que el tiempo que lo has hecho lo has disfrutado mucho. Así es. Yo supongo que ahora es buen momento para cambiar de tercio y sí que queríamos hacer un apartado especial en esta entrevista que es un poco el centro de todo sobre la ELA. Sabemos que tú eres una persona que hemos visto que no sé si te defines tú mismo o te han definido otros que te han entrevistado, que tú hoy en día eres un activista de esta enfermedad por el tema de poder darle visibilidad, ayudar, concienciar, ayudar con la aceptación y queríamos hacer un apartado muy especial en todo esto. Yo lo primero que nos gustaría que nos digas, por ignorancia nuestra y de tantísima gente, que ¿qué es la ELA? Pues la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que lo que produce es una atrofia muscular progresiva. En mi caso, los síntomas se iniciaron en mis extremidades, con lo cual en un momento dado te deja inmóvil en una cama. Pero también se ven afectados la musculatura que te da la posibilidad de comunicarte, de hablar, en un momento dado también de deglutir, y lo podemos hacer a través de una sonda, comunicarnos a través de nuestros iris y una pantalla, y en una fase final, prácticamente la mayoría de los afectados tenemos un problema respiratorio, que lo que hace es que te obligue a hacer una traqueostomía para seguir en vida. Y ese es el punto crucial, que es el más duro de todos. No se sabe hoy en día cómo se produce, ¿verdad? A día de hoy es una enfermedad que no se sabe las causas, que no tiene tratamiento ni tiene cura y que tiene una esperanza de vida entre 3 y 5 años. Esa es la realidad. Y curiosamente es una enfermedad que, de la misma forma que la mayor parte de tus capacidades se ven limitadas, la capacidad cognitiva no se ve afectada. Entonces tú eres consciente de ese deterioro hasta el último día. Y a veces esto me suelen preguntar, ¿y eso no es muy duro? Y le digo, no, para mí es lo que le da sentido. O sea, si yo, además de tener esta limitación física, mentalmente no supiese ni con quién estoy hablando, ni dónde estoy, entonces esto sí que dejaría de tener sentido absolutamente. Pero a mí me da tranquilidad el saber que hasta el último día voy a poder ser Juan Carlos Unzué. Voy a poder hacer las cosas esenciales, que en un momento dado te das de cuenta pues, que son pensar, comunicar, emocionarte, bueno, ser consciente de una manera, ser consciente de lo que es la vida. Claro. Así es. Y ha habido incluso algunas entrevistas que he oído tuyas que te han llegado a preguntar si se sabe si puede afectar al estilo o a la vida que ha llevado una persona, si el deporte puede llevar a ello, pero creo que puede pasarle a cualquiera, ¿no? Más sedentario. Sí, una lotería. No hay una lotería y de momento, y en paz. No. Como os digo, no se saben las causas. Entonces yo me acuerdo que también cuando me diagnosticó el neurólogo, yo le pregunté, le digo, ¿usted cree que la exigencia que yo le he tenido o le he dado a mi cuerpo puede estar relacionada? Y entonces él me dijo,
con toda sinceridad. Puede que sí, puede que no. Puede que no. Hay casos como el tuyo, pero también hay casos de personas sedentarias, Claro. Que no han hecho deporte en su vida y que también han sido diagnosticadas con ELA, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, yo creo que se está investigando también si puede ser algún tema medioambiental. ¿Sí? Parece ser que lo que está más cercano es lo que le llaman la ELA familiar, que estamos hablando de un 8% de los casos que hay en España, que antes no lo he dicho, pero somos unos 4.000, pero ojo, esos 4.000 no somos los mismos. Cada día perdemos a 3 compañeros y cada día se nos unen otros 3, ¿no? Entonces, bueno, esta es una enfermedad con estas características, ¿no? Es una enfermedad jodida, porque yo soy trasplantado de riñón y yo tengo, pues una operación muy simple, realmente es una operación simple, y yo tengo una vida completamente normal. Tengo que controlar pues, el peso mucho, porque además el riñón es de mi madre, que mi madre mide 1,50 m y tal, pero sí que es verdad que ostras, además esta esperanza de vida que comentas, que es de 3 a 5 años, es una degeneración muy rápida, ¿no? Sí, esto yo creo que es la agresividad que tiene en cierta manera, ¿no? Pero fíjate, hemos hablado de todo lo que de las consecuencias que tiene, ¿no? Y yo digo que a día de hoy no es lo peor en esta enfermedad en nuestro país. Para mí lo peor es que por la falta de ayudas hay personas que queriendo vivir, sobre todo cuando tienes ese problema respiratorio que os hablaba y tienes la necesidad de hacerte una traqueostomía y de vivir a través de un respirador, se sienten obligados a morir. Pero es que se sienten obligados por un tema económico. Claro. Porque sienten que están arruinando a su familia. Y esto, claro, el que tiene familia y el que tiene recursos. Pero yo digo, ¿y el que no la tiene? Claro. ¿Y el que no tiene los recursos? ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos del sistema por haber sido diagnosticado de ELA? Sí, siendo una lotería total, que no es un maltrato al cuerpo previo. Oye, te ha tocado y como te le podía tocar al de enfrente. Eso es, así es, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que no tenemos que permitir y por eso, como bien decía Diego, yo sigo siendo pues un activista. ¿Se llama de esta manera? Pues eso soy. Pues lo seré. Eso soy. Y hace falta, porque se desconoce mucho y hace falta que se haga mucho al respecto. ¿En cuánto pueden estar en torno los gastos para un paciente de ELA? Pues mirad, nosotros cuando nos tenemos que hacer esa traqueostomía, tú ya no puedes estar un segundo solo. Entonces necesitas mínimo 3 cuidadores. Claro, 3 24 horas al día. Por un sueldo digno, vamos a decir que debía ser un sueldo importante por la responsabilidad que conlleva. Claro. ¿De cuánto estamos hablando? Claro. Pues y bueno, que es de noche. Había también. Un estudio que habla de entre 60 y 70.000 euros. ¿Qué familia, qué persona tiene ahorrado esto para seguir adelante? Entonces, esto es lo que realmente condiciona, ¿no? El seguir en vida o no. Y es duro esto. Sí. Porque yo incluso digo, ¿no? En el momento que estamos, nuestra sociedad, donde cualquier día nos levantamos con la noticia de que personas jóvenes no le encuentran sentido a la vida y nos dejan, y de pronto estás escuchando a una persona con ELA, con esas limitaciones que le genera la enfermedad, que quiere seguir viviendo. Entonces yo digo, estamos desaprovechando un mensaje potentísimo de vida, ¿no? de querer seguir disfrutando la vida a pesar de todas las limitaciones. Nosotros queremos aprovechar precisamente este canal que al final nosotros entrevistamos a personas con y sin discapacidad, gente que pueda inspirar y nosotros, bueno, nosotros tenemos casi 100.000 seguidores en redes sociales y tratamos de aprovecharlo precisamente para este tipo de cosas, porque entiendo que por parte del Ministerio de Sanidad no hay recursos o son mínimos. Mira, aquí tenemos un problema que se tiran un poco los trastos unos a los otros. Para unos, cuando vas a protestar a Sanidad, te dicen que es un tema social. Y cuando vas a hablar con el tema social, resulta que te dicen que esto es sanidad. Entonces, yo incluso ahora últimamente lo que les transmito a los políticos es que si algo tenemos claro
es que las enfermedades no saben de ideologías. Claro. Claro. Entonces, por favor, que se unan, que se junten Sí, por sí, una sí, vez, sí. Por que una vez, dejen efectivamente. sus intereses partidistas de lado y que realmente nos hagan sentir que podemos confiar en ellos y que tiren para adelante esa leyenda La leyenda. o esas ayudas que estamos reivindicando y que creo que son tan necesarias, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder seguir en vida. Y entonces a día de hoy todos los gastos van a cargo del paciente, no hay nada... La mayoría, digo, al final, por ejemplo, mira, yo os voy a contar el tema de cuidadores. Si tú tienes el grado 3 de dependencia, a día de hoy te corresponden 70 horas mensuales. Claro, 3 días. Son 3 días. 3 días, sí. ¿Qué hacemos los 26 o 27 o 28 días siguientes? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Entiendes? Pues, o depender de la familia ese es un caso. Hay pequeñas ayudas. Por ejemplo, esta silla de ruedas que yo llevo, en un momento dado se hizo cargo la Seguridad Social. Te la tiene que, evidentemente, pedir tu neurólogo, Claro. por tu discapacidad, por tus limitaciones, y en un momento dado pues se hace cargo la Seguridad Social de 3.500 euros por esa primera silla. Pero ¿Vale claro, 3.500 por ejemplo, esta en concreto? Esta, por ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí hay otro problema. Si te dan esa primera silla, para todos de la misma manera, hasta que tú no pasen 4 o 5 años, depende de la comunidad, no te pueden dar una segunda. Entonces digo yo, claro, pero es que en esta enfermedad yo hoy necesito esta silla, pero quizá dentro de 6 meses necesito otra más potente, que me aguante el cuello, otro tipo de silla, y no la puedo tener, no me la van a dar. Tú vas con esta hasta... Eso es. Entonces, claro, yo creo que una de las mayores injusticias que se hacen en una democracia, en este caso, es tratarnos a todos los enfermos de la misma manera. Yo digo, no, es la mayor injusticia. No tiene ningún sentido. Porque yo creo que lo que hay que hacer es relacionar las ayudas con las consecuencias de cada enfermedad. Y si esta tiene estas necesidades, adáptate a ellas. Claro. Nosotros, por ejemplo, a la sanidad prácticamente le salimos gratis. Porque nosotros ni tenemos un tratamiento, ni ocupamos una cama en un hospital. Entonces, tendrán que adaptarse un poco las ayudas a nuestras necesidades. Esta es un poco la pregunta. Pero de momento no encontramos contestación. De momento nada. Juan Carlos, y una cosa, ¿la enfermedad cómo empieza a manifestarse? ¿Es siempre igual o cada caso es único? ¿A ti cómo empezó a manifestársete a ti? Pues mira, es muy curiosa esta enfermedad, porque siendo una enfermedad minoritaria, desconocida... ¿Se considera rara? Sí, se le considera rara, ¿no? Que a mí es una palabra que no me gusta. Ya era bastante raro como portero, como para que ahora... La segunda parte de la vida también. Por esto, ¿no? Entonces, no me gusta la palabra rara. Sí me parece, minoritaria. Entonces, vale, sí, porque en este caso... Claro, estamos hablando de que tiene una agresividad muy grande. Muy fuerte. Si esta enfermedad no tuviese esa agresividad, no seríamos 4.000 en el país. Claro. Seríamos muchos más. Entonces, me decías los síntomas, ¿no? Sí. Es muy variable. Porque de la misma forma que yo os decía que yo empecé a notar, por ejemplo, que este dedo de mi mano izquierda funcionaba a diferente ritmo. El primer síntoma visual. El primer síntoma fue la mano, ¿no? Sí, la mano, un cansancio mayor del que yo sentía en general en mi cuerpo, pero el primer síntoma visible el dedo. Y esto mismo a los meses en el dedo gordo del pie derecho. Entonces, esto fue en mi caso, pero es que de pronto hay otros compañeros o compañeras que lo que sienten es que van perdiendo su capacidad para hablar. Ostras. Y dices, ostras, ¿es la misma enfermedad? Claro. Pues sí. Lo es, ¿no? Se manifiesta de otra forma. Eso es. Se manifiesta de formas muy diferentes y después también con una velocidad de progresión muy variable. Y hay compañeros, yo le decía a la doctora, pero a ver, cuando me decían que la mía iba a ser de progresión lenta y se está confirmando. Que lo está siendo, ¿no? ¿Y cómo sabéis que es de rápida o lenta? Juan Carlos, hay compañeros y compañeras tuyas que se lleva esta enfermedad, se la lleva por delante en 3, 4, 5 meses. Qué locura. Entonces, claro, ahí cuadra un poco esa esperanza media de vida entre 3 y 5 años. Sí. Ahí hablan también de un
3, un 4% de personas que pasan de ese tiempo medio de esperanza y que pueden llegar a los 10 años, ¿no? Pero son casi excepciones. Nuestro socio, que te comentábamos antes, que tiene fibrosis quística, a él también le hablaban de esperanza de vida, al final ha sido totalmente distinto. De hecho, Aitor es uno de los pacientes que tiene fibrosis que mejor capacidad respiratoria tiene de España y demás. Pero ha sido un caso muy especial el de él. Pero también le daban una esperanza de vida muy corta, es lo que tú querías decir. Y ahora lo bueno es que para la fibrosis ha habido una medicación súper novedosa, revolucionaria, muy potente. Él ya prácticamente no tiene la misma mucosidad que tenía hace 2 años. Aitor, estamos viendo en él una mejora. Sí, es increíble. O sea, no es que se pause la degeneración, sino que está mejorando. Un retroceso en la enfermedad, es increíble. Bueno, ojalá. Y en tu caso, Juan Carlos, algo que a mí me llamó mucho la atención porque me parece realmente increíble, desde que tú empezaste a notar síntomas hasta que te dieron el diagnóstico, pasó mucho tiempo, ¿no? 18 Para meses. mí demasiado. Tiempo. 18 meses, sí, pero yo creo que tiene en cierta manera sentido. Primero, porque no se saben las causas. Entonces, claro, yo digo, si yo me pongo a veces, ¿no? La empatía, lo que decimos, ¿no? Te pones en el lugar del neurólogo. Sí. Y dices, claro, yo le voy a tener que confirmar un diagnóstico que dice que es una enfermedad sin tratamiento ni cura y con una esperanza de vida de media entre 3 y 5 años. Lo primero que voy a hacer es asegurarme al 200% de que es esta enfermedad. Porque además hay enfermedades, en cierta manera, con síntomas parecidos que en un momento dado, en ese transcurso de tiempo, te pueden hacer dudar, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender a los profesionales, porque estamos hablando de unas enfermedades que son complicadas, incluso de diagnosticar. Esto no es una analítica. No es una analítica nada. Claro. Así, el que te da todos los datos. Claro, yo fue rápido. Oye, tienes un problema en el riñón, además de aquí y tal. Claro, o sea, ya podía ser todo así, ¿no? Pero esto es diferente. ¿Y la aceptación cómo es? Porque para mí ese es el punto, es la clave. Además tú hablas mucho precisamente de eso, de aceptación. ¿Cómo aceptas que esto ha llegado a tu vida y que no hay un remedio? O sea, que te toca convivir con ello. Yo suelo decir que para mí la palabra mágica, aceptación, apareció de forma natural el día del diagnóstico. Sé que esto no es lo habitual. No es lo habitual. Desgraciadamente para la mayoría de la gente, ¿no? Pero sí me atrevo a decirles que en el momento que tú aceptas eso que ya no puedes ni controlar ni cambiar, tú estás preparado para jugar esas malas cartas, pero de la mejor forma posible. Porque yo recuerdo que al siguiente día del diagnóstico, yo lo primero que pensé es, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Sabiendo que voy a tener una limitación física, y allí es cuando esos primeros días empecé a decidir que tenía que aprovechar un poco mi imagen, entre comillas, para visibilizar la enfermedad. Hacerlo público y bueno, pues centrarme en ayudar en todo lo que pueda a mis compañeros de enfermedad y sobre todo a que la ELA se conozca un poco más y no le pase a la gente lo que a mí me había ocurrido, que era una desconocida. Totalmente. Oye, hubo una cosa ya, vamos a un plano que a nosotros nos llamó mucho la atención porque hubo un viral que fue el Ice Cube Challenge que te echabas agua encima en visibilización con ELA y decimos, oye, ¿de verdad esto dio visibilidad a ELA? ¿O fue algo que dices, bueno, fue porque todo el mundo lo hacía en redes sociales, la gente ni sabía ni siquiera por qué se hacía, pero eso yo recuerdo que sí que se hablaba mucho de ELA, pero no sé si al final se quedó en el interior de las personas. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que de hecho hablo en primera persona. O sea, yo lo único que recordaba de la ELA era eso. Era eso. El challenge aquel, ¿no? Y el tirarte el cubo de agua fría por la cabeza y tal. Pero yo creo que es como todo. Cuando esto inicia, sin duda, tuvo una repercusión grande. Brutal. Pero empezó en Estados Unidos. Y claro, cuando llega aquí, pues al final es más el challenge. Es lo divertido que el trasfondo, ¿no? Eso sí. Yo creo que llega un momento que eso se desvirtualiza un poco, ¿no? Y no sabes exactamente por qué lo estás haciendo, bueno, porque te lo han dicho los amigos, porque lo han visto, pues venga, pues vamos a divertirnos un rato. Y es gracioso, el agua fría que me caiga. Pero en cambio sí que supongo que igual que tú creo que tienes
el privilegio pues por la persona que tú eres y la trascendencia que has tenido, puedes ser un altavoz potente y reconocible por la gente y ha habido otras personas, ¿no?, que también se han sumado y han ayudado y están de verdad ayudando. Leímos que Indurain también ha donado a veces dinero a asociaciones por el ELA. Ahí sí que hay gente que puede ser altavoz como tu caso, que sí que de verdad hay mucha gente hacen efectivo. Como decimos de a pie, ¿no? Claro. Que en cuanto le informas, en cuanto son conocedores de cuál es la cruda realidad, dentro de sus posibilidades te echan una mano. Claro. Yo te digo, yo con la gente estoy encantado, porque ha habido gente conocida que evidentemente ha hecho una mano y ha generado eventos para conseguir recursos económicos, pero es que ha habido gente que yo no conocía de nada, que también me han propuesto hacer cosas, dar tu imagen, ¿me entiendes? Pero hacer este evento para conseguir, y eso se agradece muchísimo. Por eso resulta un poco extraño cuando ves que los políticos no tienen la reacción que tiene la gente de a pie. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me ha generado una decepción muy grande, tengo que reconocerlo. Sí. Pero no vamos a parar, ¿eh? Yo ya les digo a ellos, mira, estamos muy limitados físicamente con esta enfermedad, pero si algo somos los enfermos de ELA, somos gente muy perseverante. Y que, como te digo, hay mucha gente que quiere seguir viviendo, a pesar de todas estas dificultades y limitaciones que nos genera la enfermedad. Entonces vamos a seguir siendo persistentes, sí o sí, hasta que consigamos nuestra reivindicación. Es un gran mensaje y un gran llamamiento al que nos sumamos. Seguro que nosotros, dentro de lo que podamos ser también altavoz, que tenemos suerte. Al final, cuando te afecta la salud, nosotros lo vivimos también en la empresa. Al final, nuestro propósito es dar empleo a personas con discapacidad. Y cuando ya tiene que ver con salud, no hay nada que te pare. O sea, yo creo que no ves límite, no ves un muro, ves un campo abierto y decir, me como el mundo y voy a por todo. Está claro, sí, se agradece vuestra idea. No, te lo agradecemos nosotros. Y la verdad es que todo suma, y como dices, alguien que no conocía lo que era la ELA, hoy se va a enterar. Totalmente. Seguro. Nosotros los primeros. Sí. Porque no eres consciente de todo lo que hay detrás y de la situación de los pacientes, y que todo el mundo merece una vida digna, y joder, hay mucho detrás. Y de lo que hablabas de que mucha gente ha hecho eventos, porque enlazando esto, queríamos que nos cuentes un poco sobre el partido, de que hemos visto mucho, nos encantó, nos emocionó. De hecho, a Roberto y a mí, preparando la entrevista del Ultimate Equipo de Juancar, ¿cómo nació eso? ¿Cómo fue el llevarlo a cabo, el verlo hecho? Es brutal. Pues me lo pusieron muy fácil. Me lo pusieron muy fácil, y yo creo que todo parte de la amistad, ¿no? De la relación que teníamos pues con Pep, con Chiqui Beristain, con Ferran Soriano, y después aquí en el Barça con Jan Laporta, con Rafa Juste, ¿no? Y con mucha gente del club. Claro, fue explicarles un poco lo que primero era un sueño, y rápidamente encontré que lo querían hacer realidad. Entonces, sobre todo, yo me sentí muy feliz, porque sentí que de esa manera iba a poder ayudar muchísimo a la causa. Entonces yo decidí también en aquel momento que en este caso todo lo recaudado fuese para la investigación, porque nos guste o no nos guste a los actuales diagnosticados o enfermos, la investigación es la solución. Total. Entonces yo tenía eso entre manos, tenía la posibilidad de organizarlo junto al Barça y al Manchester City, pues había que ayudar a la causa, y en ello estamos. Ahí hemos generado una serie de proyectos, premiar a los proyectos mejores en mi investigación de la ELA, ¿no? Se Entonces, llenó el estadio, el Camp Nou, 91.000 personas. Lleno hasta, vamos, muy por encima de mis mejores sueños. Sí. O sea, yo pensaba, ostras, sería un éxito tener 50, 60.000 personas, sería una bestialidad. Claro. Pero claro, no lo llenas. Champions y tal, no se consigue esa entrada. Así es. Se consiguió recaudar mucho, ¿verdad? 4.362.000 euros, más o menos. Qué bueno. Y además creo que se publicó en cine. Lo hicimos, yo dejé claro. Yo si algo tenía claro es que las cosas hay que hacerlas
con total transparencia. O sea, tú estás pidiendo algo, tú tienes que explicar. Claro. O sea, no puede ser que después tú digas, no, esto va para la investigación y ya está. Ya. No. Nosotros hicimos una rueda de prensa posterior al partido, cuando ya sabíamos la recaudación, donde explicamos cuál era la cantidad y sobre todo dónde iba a ir, de qué forma iba a ser donado, ¿no? Yo creo que al final es el motivo principal por el que se llena el estadio, es decir, el ser cercano, el ser transparente, el conectar también con la audiencia. Bueno, los dos equipos que estaban tampoco estaban mal, ¿no? Pero Juan Carlos, yo entiendo lo que dice Roberto, la transparencia es clave. Nosotros que también siendo una empresa que vende zapatillas y que a la vez incorpora gente con discapacidad a la plantilla, nosotros también al principio teníamos mucho comentario de que si usábamos la discapacidad para vender, que si a mí incluso me decían por vídeos que hicimos para nuestras redes que si habían usado a un ciego para vender más, y al final es súper importante el tono de comunicación que tú tengas, transparente, cercano, honesto. Yo creo que ahora nadie duda pues ni de lo que hiciste tú ni por analogía de lo que hacemos nosotros, y es súper importante el tono transparente, porque a nosotros nos pasaba. Bueno, y habrá quien siga pensando lo que quiera pensar. Hemos tenido muchos peor para ellos. Porque piensen de esa manera, pues peor para ellos. Totalmente. Lo importante al final es tener uno la conciencia tranquila. Totalmente. Y que sabe que lo que estás haciendo es lo que te apetece hacer y lo que quieres hacer, y explicarlo, como dices, estas cosas. Cuando tú vas a pedir algo, tú tienes que explicar a la gente. Entendemos que esto debe ser así, ¿no? Pero una vez que ya lo has explicado, oye, yo ya no me puedo responsabilizar de más cosas, ¿no? Es el desconocimiento. Yo me acuerdo cuando nos criticaban al principio, nos criticaban, el pequeñísimo porcentaje criticaba. Seguro. Pero me acuerdo un caso en concreto que nos escribieron por redes, oye, habéis cogido al ciego, lo habéis puesto a dedo para hacer el anuncio y tal. Y me acuerdo que dijimos, oye, a este tío le vamos a grabar un vídeo. Y cogimos a Diego y oye, que el primero que está dejando de lado a las personas con discapacidad eres tú, por no entender que una persona ciega puede ser fundador de una marca. Así es. Y él dice, hostia, no tenía ni idea, soy fan de la marca. O sea, que en cuanto la gente entiende y conoce lo que hay detrás, sí que... Nos lo llegaron a decir, porque claro, habéis cogido al ciego para reíros de él tirándole las zapatillas, y yo le grabé un vídeo y le dije, a ver, que yo soy socio fundador, que yo soy el primer artífice de esto, y aquí lo que estamos buscando es normalización y convivencia de la discapacidad en la sociedad. Si tú eres el primero que por no ver estas cosas normal, eres el primero que no estás tratando la discapacidad con justicia. Joder, yo no lo había visto así nunca. Os prometo que las próximas zapatillas que compre van a ser unas de las vuestras. Hemos convertido a gente. Sí, seguro. Y estoy súper convencido. Súper convencido. Oye, ¿tú tienes discapacidad reconocida? Sí. ¿Por carnet? No sabíamos. Es una de las cosas que nos preguntábamos. Ahora mismo creo que me dieron el 69, me parece, o 65, creo. Sí. Que bueno, es el límite entre un tramo y otro. Momento, También es verdad que yo lo que también tengo es la incapacidad laboral, que tengo la que le llaman total, que ahí hace que te corresponda no solamente el 100% de lo que te correspondería, sino el 150%. Que también eso hay que explicarlo, por ejemplo, ese 50% de más, en cierta manera sí te lo está dando el Estado o como consecuencia de tener la situación que tienes. Un poco para gastos que puedas tener. Efectivamente. ¿Entiendes? Claro, pero aquí está después también la diferencia entre unos y otros. Claro, yo he podido cotizar más a otro nivel durante los últimos años. Pero ¿y si hay un diagnosticado con 30 años que ha cotizado nada más que 3 años? Claro, esa cantidad, por mucho que te den un 50%, es hiperinsuficiente. Con eso no te sirve. Era una pregunta muy curiosa y a nosotros nos llamaba la atención por eso, porque yo, por ejemplo, con mi discapacidad, hoy en día ya me dieron el certificado de discapacidad con carácter definitivo y ya está, pero en el caso de la ELA entendemos que es, por supuesto, revisable por cómo va avanzando la enfermedad, pero es lo que me comentaba Roberto, pues es duro de hablar, pero digamos, con una enfermedad que dan una esperanza realmente de vida tan corta, no sé si a sanidad precisamente les suponía el dar este certificado y revisarlo a lo mejor año a año, cuando a lo mejor no sabíamos, era un tema que nos daba mucha curiosidad de verdad. Sí, mira, una de las cosas que estamos reivindicando
o pidiendo es que esa incapacidad, esa discapacidad o incluso ese grado de dependencia en el momento, sabiendo lo que es esta enfermedad, las consecuencias que tiene, la agresividad que tiene, que en el día del diagnóstico tú ya te la den de forma automática. Que tú no tengas que estar yendo con tu limitación pues a pasar primero por un tribunal médico. Eso es una locura. ¿Entiendes? O sea, ¿qué me va a confirmar? Con un diagnóstico en la mesa, ¿qué más hay que decir? Hay que hacer. O que tengas que ir cada 3 meses a revisar. Sí. Cuando blanco y en botella leche. Así es, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que estamos reivindicando también, sí. Oye, y ya casi terminando, porque además estamos cerca de comer y yo creo que estamos todos hambrientos. ¿Tú, Juan Carlos, eres feliz? ¿Sí? Porque tú eres una persona que siempre va con la sonrisa en la boca. ¿Es una sonrisa siempre sincera? ¿Hay momentos en los que te cuesta, que dices, hostia, me levanto y hoy estoy jodido? No, y esto lo podría confirmar, evidentemente, mi mujer, que es la que más y mejor me conoce. Yo al final lo que digo es que sigo siendo el mismo de antes del diagnóstico. Por suerte mis capacidades cognitivas, como he dicho, no se han visto afectadas. Entonces mi mentalidad es la misma. Evidentemente ahora con una limitación física que no he tenido en mi vida y curiosamente yo a veces pienso, ¿no? De joder, ¿qué le voy a pedir yo a mi cuerpo? Efectivamente. Si me lo ha dado absolutamente todo. Has vivido de tu cuerpo. He vivido en mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, a veces en cachondeo suelo decir, he gastado las pilas alcalinas un poco pronto y no tengo para reponer, pero que me quiten lo bailado, he disfrutado tanto. Entonces, yo me pregunto si hoy sigo siendo feliz. Lo soy. Y creo que hay algo en mayúsculas. Se te nota. Clave, y es sentirme útil. Y hoy me sigo sintiendo útil. Total. Por ejemplo, haciendo esta entrevista, porque sé que esto va a tener visibilidad y alguien más va a conocerla a ella. Eso suma. Entonces yo me siento útil y creo que eso eso es algo vital que necesitamos todas las personas. Sí. Y hay 1000 formas de diferentes. Nadie me hubiese dicho a mí, hace 5 años me hubiese preguntado, ¿tú crees que vas a ser feliz en una silla de ruedas? Sí. Y yo con mis características y mis capacidades habría dicho, imposible. Claro. Y sin embargo, hasta que te ves delante de ello y de pronto te das cuenta de la capacidad de adaptación que tenemos las personas. Es una bestialidad. Sí. O sea, yo creo que muchas veces muchísimo mayor de la que nunca hubiésemos imaginado. Y sí es verdad que hay gente que le cuesta, como decíamos antes, aceptar, ¿no? Eso que ya no puedes ni cambiar ni controlar. Pero yo vuelvo a animarles, que la vida, a pesar de las limitaciones, merece la pena. Pero también tenemos que facilitar. Porque yo digo, claro, una de las cosas que siento y veo es que podemos tener la misma enfermedad, pero las circunstancias lo cambian todo. Total. O sea, claro, al final yo tengo la posibilidad en un momento dado de cambiarme de casa y de comprar una silla o de poner una cama adaptada o cosas de estas. Pero hay gente que vive, por ejemplo, en un cuarto piso, sin ascensor. ¿Y qué hacemos? Es increíble. O sea, claro, es que lo cambia todo. Es que no caes también, te digo, mira que nosotros nos hemos documentado, pero no caes en este tipo de casos. Sí. Esa es la realidad. Y siendo tan rápida, digo, oye, es que me lo diagnostican hoy y tengo que estar buscando ya otra casa. Así es. Así es. Bueno, pues ahí seguiremos en la pelea. Mira, eso te iba a preguntar yo. Algo, Juan Carlos, que tú digas, o sea, algo por hacer, por cumplir, que tú digas, yo esto lo tengo que hacer, lo voy a hacer, algo que tú estés encabezonado, hay un sueño por realizar que... Ahora mi objetivo de vida es es visibilizar la enfermedad y sobre todo contar, como os decía yo, cuál es la cruda realidad, que se sepa eso. Porque yo lo que percibo es que cuando la gente escucháis realmente cuál es la situación, cuál es la realidad, os quedáis impactados. Sí. Hombre. Y nos quedamos todos, ¿no? Como diciendo, esto está pasando al lado mía y yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno, pues hemos generado, yo creo, todos una sociedad
que van 1000 por hora, que estamos ciegos en nuestros objetivos y a veces no te das cuenta que necesitas a la gente. Sí. De hecho, a partir de ahora nosotros somos activistas también. Totalmente, Sí, totalmente. Totalmente. Pues igualmente, me hago de vuestro equipo. También yo. Bueno, pues estamos ya terminando. Nosotros a todos los entrevistados le decimos a quién te gustaría ver en la sección. Con y sin discapacidad, porque históricamente siempre hemos hecho con discapacidad, pero nos damos cuenta de que no tiene sentido porque ahí mismo nosotros estamos ya dividiendo, estamos diferenciando. Sí. No queremos diferenciar. ¿A quién te gustaría que dice, hostia, esta persona estoy seguro que os puede... Pues mira... yo, por ejemplo, en mi enfermedad, como os he dicho, hay unos cuantos cracks. Y en una fase de la enfermedad mucho más avanzada. Seguramente que la entrevista no lo vais a poder hacer como conmigo. Le vais a tener que dar las preguntas de antemano. Sí. Y él las contestará después a través de sus iris, como decía, de una pantalla, ¿no? Pero, por ejemplo, Jordi Sabaté, que es un activista también aquí en redes sociales, Jorge Murillo, Noemí. Yo sigo una cuenta que es Viviendo con Ela, que no sé si será alguno de ellos. Creo que es de Valencia. No, ese chico es Fran. Ah, Fran. Fran no sé el nombre, pero lo sigo en Fran porque... Vivo. Ese podría ser, y lo tenéis cerca de casa, sí. un ejemplo fantástico, porque además os puedo asegurar que lo hemos conocido personalmente y os llamaría la atención la familia que tiene. Sí. O sea, cualquiera de estos que os he dicho puede ser un ejemplo fantástico de lo que es vivir con limitaciones, pero seguir queriendo disfrutar, ¿no? de la vida. Además es un tío, Fran, gracioso. O sea, en las redes sociales es un tío que no es negativo en absolutísimo. Sí, para nada. Es que esto es lo que encuentras en este mundo. Sí. Y ahora, Juan Carlos, ahora que has nombrado a Fran y nos has comentado que te llama la atención el caso de su familia, yo sé que estábamos terminando, pero es que me ha llamado tanto la atención. ¿Cuál es el papel que tú crees que juega la familia en situaciones de este tipo? El que se mantengan fuertes, el apoyo, el retroalimentaros, el vamos para adelante. O sea, ¿qué papel juega la familia aquí? Vital. Y es verdad que no hemos hablado en toda la entrevista de ello. Es que por eso no quería irnos sin... Esta es una enfermedad que no solamente afecta al enfermo, afecta de forma muy directa a su entorno más cercano. Claro. Fijarse si afecta que, como consecuencia de no tener esas ayudas, esos cuidadores, el primero que se suele hacer cuidador es la pareja, el que tiene, del enfermo. Yo iba ahí. Y claro, ¿qué ocurre? Que en muchos casos tiene que dejar de trabajar para cuidar a su compañero. La pescadilla que se muere de la cola, porque sale ingresar recursos. Claro, estamos en las mismas que antes. Hay quien se lo podrá permitir y hay quien no. Exactamente, y hay casos, pues mira, hace poco nos contaba la directora aquí de Fundación Miquel Valls, que es la fundación que se encarga de los enfermos de ELA en Cataluña, que por ejemplo había un caso en Cataluña donde son un matrimonio y un hijo de 5 años. Pues la mujer tiene que seguir trabajando para poder tener recursos y seguir adelante, y muchas horas del día las pasaba con su hijo. Qué fuerte. O sea, imagínate un crío de 5 años cuidando de su padre. Increíble. Qué experiencia, ¿no? Pues esto está pasando. Esto está pasando. Entonces, la familia es vital. Yo digo, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo me ha hecho esta enfermedad y esta experiencia sentirme, si cabe, más orgulloso que nunca de mi familia. Porque tenemos 3 hijos, con María, ¿no? Y lo que hemos podido comprobar es que ya éramos, creo, una familia unida, pero ahora están como más pendientes de todo. O sea, los hijos, ya no te digo ella, ¿no? María es un encanto. Yo suelo decir que lo he contado en alguna otra entrevista, ¿no? Y normalmente llevamos desde los 10 años que vino a vivir a mi pueblo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no vino desde crío, ¿no? Entonces yo siempre digo, no, antes te decía te quiero, lo típico, ¿no? Te quiero. Sí. Digo, ahora ya no te digo te quiero, ahora te digo te amo. Te amo porque, bueno, ya es una forma de hablar, es otra dimensión. O sea, tú sentir que estás en dificultad, que estás limitado, y que todo lo que necesitas
lo hace con todo su cariño, con todo su respeto, con todo su amor, eso es impagable. Sí. Eso es impagable. Y yo tengo la fortuna de tenerlo, y lo tienen muchos compañeros también y compañeras, pero no todos tienen esta suerte. Claro. Entonces, claro, pues porque quizá no estás casado, porque quizá estás solo, como decíamos antes, no tienes familia. Es que cada persona es una circunstancia. Esa es la historia. Hay casi 5.000 personas con él, o sea que la casuística es... Pues son 5.000 casuísticas. Efectivamente. Sí. 5.000 casuísticas. Así es. Pues yo, mira, Bueno. siempre solemos acabar diciendo que ya que nos habéis concedido este espacio, que tenéis y tenemos este canal y este altavoz abierto, que lo que más nos gusta para acabar es que el entrevistado dé un mensaje abierto, que exprese lo que quiera, que le diga a la gente lo que quiera, un mensaje, pero es que has dado tantos y tan bonitos que es que yo no sé si... Por ejemplo, se puede mandar otro mensaje mejor que lo último que nos has contado, pero, Sí, pero tengo tienes otro abierto más. Tengo otro más, sí. Y sobre todo, además, este va dedicado especialmente para la gente joven. Para la gente joven que nos esté escuchando, decirles que la vida merece la pena también en los momentos complicados, en los momentos de dificultad, de decepción, de frustración, porque esos son los que nos hacen crecer. Y yo les diría que a mí me ha dado mucha tranquilidad cuando he mirado atrás estos últimos 2-3 años, y lo que he encontrado es que he sido una persona valiente y atrevida, que cuando me ha apetecido, cuando he querido hacer algo, por lo menos lo he intentado, y unas veces ha salido mejor y otras veces ha salido peor. Pues las que ha salido mal, asumo mi responsabilidad, trato de aprender de los errores y adelante, y las que han salido bien las he disfrutado a tope. Pero esta sensación de haberlo intentado, de haber sido valiente y atrevido, me da una tranquilidad y una paz enorme. O sea que os animo a todos los que me estáis viendo a que seáis valientes y atrevidos. Que cuando tengáis algo en vuestra cabeza, cuando le hayáis dado un par de vueltas, tiraros a la piscina. Ese mensaje lo compartimos nosotros abiertamente en la empresa. Uno de nuestros valores, y que ya no es de empresa sino de vida, es entre probar y no probar, probar siempre. Sí. A mí siempre me han dicho que lo único que no puede dar la vuelta en la vida es el cauce del río, pero que como nosotros no somos ríos, siempre vamos a poder dar la vuelta. Muy bien. Y además nosotros siempre decimos que no hay errores y que hay aprendizajes. Así Entonces no hay nada que te impida el probar. En cualquier caso, o te sale bien o saldrás más fuerte. Así es. Así que, bueno, por mi parte... Juan Carlos, un placer. He disfrutado de verdad esta hora y media, porque yo creo que estamos Muy ya bien. cerca de hora y media. Lo disfruta como un niño y, hostia. Un placer y muchas gracias. de Un verdad. placer nuestro, te doy la mano. Venga. Ahí Creo que Adiós. nos vamos totalmente concienciados, nos vamos totalmente, yo creo que con una mentalidad mucho más amplia, esto es un poco una catarsis. Gracias a ti, gracias a María, y de verdad que, pues eso, que un auténtico placer, y seguro que la gente hoy va a aprender mucho. Y a la gente le va a encantar poder sumarse a este A sumar activismo del que esfuerzos, hablamos. a sumar A sumar esfuerzos, esfuerzos. Muchas gracias. Un Muchas placer. gracias. Gracias.